Heaven to earth to die for me. Most glorious Lord. Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Soy Rafael Piña Valdés. Es para mí, como cada semana, un gran gusto, una gran alegría, sobre todo un gran honor poder estar aquí y compartir con ustedes las razones de nuestra fe. Todo aquello que nos hace ser católicos y, por qué no decirlo, sentirnos orgullosos de serlo. Claro, guardando siempre la mesura en este orgullo y recordando aquellas palabras de Chesterton: orgullosos hasta donde nos lo permite una religión como la nuestra, que hunde sus raíces más profundas en la humildad. La apologética es una rama de la teología, por lo tanto es una ciencia que trata del estudio y la exposición precisamente de las razones de la fe. En el caso nuestro, la fe cristiana. En su etimología, en su origen, la palabra griega, apología, nos habla de una defensa. En algunos clásicos de la literatura, como los escritos de Platón, en los diálogos socráticos, encontramos la apología de Sócrates. Es una defensa que se hace de un caso, por ejemplo, también ante una corte, o en el caso de Sócrates, el caso que hacía para defender, o que el caso que iba construyendo para defender su propia vida. En este caso, apologética, sí, es fiel a su origen, a su raíz etimológica, defensa, pero sobre todo tratamos en este programa de hacer una apologética como aquella a la que nos exhorta el documento de Aparecida, en el cual los obispos latinoamericanos reunidos nos decían en el punto 229 que se hace necesaria el día de hoy una apologética como la que hacían los primeros cristianos. ¿Cómo era esa? Una apologética más de explicación que de defensa. Ahora, por sentido común sabemos que mientras más y mejor expliquemos nuestra fe, las razones de nuestra fe, pues menor necesidad habrá de defenderla. Ahora, nosotros tratamos en este espacio de hacer precisamente este tipo de apologética, por lo menos lo intentamos, explicar las razones de nuestra fe. Sabemos también, sin embargo, que hay muchos que de buena o de mala fe atacan a la Iglesia Católica, tergiversan sus enseñanzas, y bueno, ahí también se hace necesaria, una defensa, una palabra bien dicha, un argumento bien razonado, algo que ayude también a esa persona. Uno de los fundamentos bíblicos, una de nuestras inspiraciones para esta labor, la vamos a encontrar en la primera carta del apóstol San Pedro, es del Nuevo Testamento, en el capítulo 3 de los versículos 13 al 16. Allí San Pedro, el primero de los papas, ese apóstol elegido por Cristo para ser la roca sobre la cual fundaría su iglesia, nos exhorta a todos nosotros, cristianos, a estar siempre dispuestos, listos, preparados, para otorgar una respuesta, apología dice ahí, para dar una respuesta al que nos pide razón de nuestra esperanza. Eso implica, obviamente, pues preparación de nuestra parte, preparación por lo menos en lo básico, pero preparación todos los días de nuestra vida. No es una labor a la cual uno puede decir, ya terminé, ya me cansé, no quiero más. No, el conocer nuestra fe tiene que acompañarnos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que nadie ama lo que no conoce. Y en la medida que nosotros conozcamos mejor nuestra fe, que es Cristo, es una persona, y en torno a esa persona gira todo, en la medida que mejor conozcamos a Cristo, sus enseñanzas y su amor por nosotros, pues mejor le amaremos. Y amándole mejor le serviremos. Ahora, en esto de la preparación hay que ser cuidadoso, porque ciertamente es necesario el aspecto académico, el aspecto intelectual, el aspecto de la cabeza, sí. Pero la apologética muchas veces, más que ser una cuestión de inteligencia, es una cuestión de corazón, hay que estar convencido. Más que ser una cuestión de conocimiento, es una cuestión de convencimiento. Y siempre hay que tener muy presente las palabras de San Pedro en el versículo 16 de ese capítulo 3 de su primera carta, donde dice, hagan esto de dar razón de su esperanza, siempre con dulzura y con respeto. Siempre. No es válido para un cristiano conocer los argumentos, conocer los versículos bíblicos y utilizarlos como una
máquina ametralladora de disparar versículos bíblicos sobre otro hermano por el solo hecho de querer ganar un argumento o por el hecho de pretender aparentar sabiduría, conocimiento. Eso se llama pedantería. Con dulzura y con respeto, siempre recordando que nuestro principal interés, nuestro principal objetivo no es tanto ganar un argumento, sino limpiar el camino, quitar los pequeños o grandes obstáculos que puedan estar allí, para que aquella persona con la que estamos dialogando, habiendo visto, removido sus prejuicios, aclarado sus conceptos, pueda elegir en libertad seguir o no a Cristo. Ese es nuestro propósito, más que ganar un argumento, como decía el beato Papa Juan Pablo II, conquistar un alma. ¿Por qué necesitamos dejar el camino para que libremente se haga una elección? Porque a Cristo se le ama y el amor tiene que ser libre. ¿El amor es libre o no es amor? Y eso aplica desde el amor humano y hasta el amor con el que nosotros hemos de amar a nuestro Padre Dios, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, que tres personas unidas en alianza eterna forman un solo ser, nuestro Dios. En este programa tenemos medios de contacto. Está el correo electrónico, al cual ustedes pueden escribir, apologetica@mariavision.com. Va a estar apareciendo en su pantalla a lo largo del programa. Allí lo tienen. Pueden enviarnos comentarios, dudas, preguntas. Si ustedes lo desean, cuando nos escriban en la línea de asunto o subject, incluyan su ciudad y su nombre. Así podremos tal vez incluso mencionarlos en el programa. Tenemos también otro medio electrónico, la página de Facebook de este programa, que lleva por título Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Simplemente cuando entran a esta red social, identifiquen el nombre del programa y asegúrense que diga programa de televisión. Allí pueden entrar, usualmente comparto allí comentarios, citas, reflexiones, notas con respecto a los temas que vamos tocando aquí, y también pueden interactuar. Esta es una parte muy interesante de esta red social. Pueden interactuar con otras personas que están, interesadas en estos temas también y que de alguna forma se reúnen en esta página. Por último, les recuerdo que están los números de María Visión también, los números de teléfono, que están a su disposición no solamente durante este espacio, durante este programa, están a su disposición todos los días del año, todas las horas del día, 24 horas al día, 365 días del año. Hay quien está dispuesto para responder a sus llamadas, tomar sus peticiones de oración, tomar sus peticiones de intercesión, tomar los saludos o mensajes que ustedes quieran enviar a los programas. Está a su disposición también. Durante los cortes van a aparecer en su pantalla los teléfonos de María Visión. Yo les quiero invitar que tengamos la Sagrada Escritura a la mano, el Catecismo de la Iglesia, que también alistemos el sentido común, porque el tema de hoy tiene que ver muchísimo con el sentido común. Antes de irnos al corte, les digo cuál será el título del tema que estaremos desarrollando hoy. Hoy hablaremos sobre los santos y sobre su intercesión. Y formulamos una pregunta de inicio: ¿pueden los santos interceder por nosotros? ¿Pueden ellos interceder realmente? Es una pregunta muy interesante para todos los cristianos, no solamente para los cristianos católicos, para cualquier cristiano. Es una pregunta importante hasta para los no cristianos. Es una pregunta que vale la pena planteársela independientemente de si eres creyente o no. Ahí está el título, ahí está el tema que intentaremos desarrollar el día de hoy. También, antes de irnos al corte, les comparto lo que me gusta decir semana a semana. Ofrezco orar por sus intenciones. Si tú estás allí, de aquel lado de la pantalla, ofrezco orar por ti. Sea que veas todo el programa, solamente un espacio, que te guste o no, que compartas lo que aquí decimos o no, que creamos lo mismo o no, yo ofrezco orar por ti, por tus intenciones, por tus necesidades. Pido a cambio que nos tengas tú también en tus oraciones, si así lo deseas. Bueno, habiendo hecho esta introducción, es momento de hacer nuestro primer corte. Será breve, regresaremos a desarrollar este tema. Ya regresamos. Amigos, ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias también a los que ya se están comunicando. Veo un saludo aquí desde Corea
el señor Robles frecuentemente desde Corea, con la diferencia de horario y bueno, con la distancia y todo, se comunica a María Visión, a este y a otros espacios, pues para decir aquí estoy con ustedes. Bueno, hasta Corea un saludo, hermano Robles, y a todos los que estén contigo allí también a los que ya se están comunicando en el Facebook, en el teléfono, muchas gracias. El día de hoy hablamos sobre la intercesión de los santos. ¿Pueden o no interceder por los santos por nosotros? Miren, digo que es una pregunta importantísima, muy relevante, porque, un ejemplo, ¿cuál creen ustedes? Digo, no tengo una evidencia numérica, pero ¿cuál creen ustedes que sea la oración más repetida en el mundo cada día? No sé, por allí es alguna oración del Corán o algún rezo musulmán. Pero ¿qué tal en el ámbito cristiano? Yo quisiera proponer que la oración del Ave María es la oración más repetida cada día en el mundo entero. Ahora, en la segunda parte del Ave María, esto lo saben muy bien los católicos, nosotros decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros. Intercede por nosotros. Si la intercesión de los santos es posible, entonces esta y muchísimas otras oraciones tiene total sentido. Ahora, si no es posible, esta oración es poco menos que un desperdicio de tiempo. Por eso vale la pena cuestionarnos esto. No solamente por el hecho de que esta creencia católica, porque de antemano los católicos creemos que sí pueden, no solamente porque alguien la ataque vale la pena abordarla, sino para nosotros mismos cristianos católicos profundizar en nuestra fe. Independientemente que alguien ataque esto o no, alguien crea esto o no, nosotros que ya creemos en esto, conviene profundizar en nuestra fe. Quiero proponer de entrada que esta cuestión de la intercesión de los santos, si es posible o no, es, sobre todo lo demás, una cuestión que tiene que ver con el amor. Con el amor. Al final de cuentas, la Escritura nos dice, pienso en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, y muchos otros pasajes, que Dios mismo es amor. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Capítulo 1 del libro del Génesis. Si estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios que es amor, sin lugar a dudas, nosotros estamos llamados a amar. Amar. Algunos de los postulados de los antiguos catecismos decían: ¿cuál es el propósito de la vida en esta tierra? Conocer, amar y servir a Dios. Amar. Cuando a Jesús nuestro Señor le preguntaron, algunos que dialogaban con él, ¿cuál era el mandamiento más grande? Un poco queriendo saber, un poco para ponerlo a prueba. ¿Qué respondió Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y al prójimo está en el corazón, en la esencia de nuestra misma existencia. Y yo propongo que este es un tema que tiene que ver total y absolutamente con el amor. ¿Por qué? Porque interceder por alguien más es un acto de amor. Que alguien que sufre una preocupación, que tiene una necesidad, recurra a ti pidiendo tus oraciones, tu intercesión y el tú hacerlo, esto es un acto de amor. Al orar por las necesidades de alguien, por sus intenciones, estás de alguna forma
buscando el bien de esa persona. Y el amor, en una de sus definiciones que más me gusta, dice que es buscar siempre el mayor bien del otro. Orar es amar. El que ora ama, y aquel por el que oran es amado. Y en esta dinámica, los dos aprenden a amar. Estamos hablando entre dos personas aquí en la tierra, por ejemplo. Porque es curioso, quienes se oponen a que la intercesión de los santos exista, no niegan la intercesión de las personas que estamos en este mundo todavía. Frecuentemente piden oración los unos por los otros. La cuestión se complica para ellos en sus mentes cuando pedimos, los cristianos, la intercesión de hermanos que ya no están en esta tierra. Hermanos que están en el cielo. Este es el centro del tema y por allí girará. Ahora, para entenderlo, también es conveniente aclarar un concepto, porque el tema lleva por título, ¿pueden interceder por nosotros los santos? Y tal vez muchos de nosotros, católicos, cuando escuchamos santos, inmediatamente viene a nuestra mente la imagen de aquellos cristianos que, habiendo terminado su vida en esta tierra, siguiendo fielmente a Cristo, ahora gozan con Él en su presencia en el cielo, como San Pedro, San Pablo, San Mateo, San Juan, Santo Santiago, San Agustín, San Francisco, una lista, vaya, bastante larga. Y claro, por encima de todos ellos, la Santísima Virgen María. Tal vez eso es lo que viene a nuestra mente como cristianos católicos cuando escuchamos la palabra santo. Sin embargo, ese término es correcto. Sin embargo, no aplica únicamente para estos cristianos que gozan de la presencia de Dios en el cielo. Hay ejemplos en la Escritura. Miren, les voy a dar solamente uno. Vayamos a la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos, en el capítulo 13, que es su capítulo final, dice, en el penúltimo de sus versículos, Hebreos 13, 24, está el autor de esta carta despidiéndose. Dice, saludad a todos vuestros guías y a todos los santos. Os saludan los de Italia. Sí, escuchaste bien. Este no es el único lugar en el cual el Nuevo Testamento se refiere a una comunidad con este título o a miembros de comunidades con esta palabra, santos. Saludad a todos vuestros guías y a todos los santos. Resulta que en la Escritura, en el Nuevo Testamento sobre todo, mejor dicho, resulta que en el Nuevo Testamento, cuando escuchamos este término los santos, también se refiere a los cristianos que están todavía peregrinando en esta tierra. Y vamos entonces a poner aquí una distinción. Los santos que gozan de la presencia de Dios y a los cuales nosotros nos referimos, como Pedro, Pablo, los que ya dijimos, llamémosles santos canonizados. Santos canonizados. Algún día hemos hablado aquí de la canonización y este proceso que lleva. Pero este pasaje de Hebreos y otros en el Nuevo Testamento dan testimonio que entre sí los cristianos se referían con este título los unos a los otros, los santos.
¿Sería porque, bueno, eran muy perfectos? Yo creo que no, porque el mismo San Pablo utiliza este término en algunas de sus cartas que están dirigidas, basta leerlas, a comunidades donde pues todavía son bastante imperfectos, seguidores de Cristo imperfectos, como tú y como yo. Hay quien quiere pretender que la comunidad de los seguidores de Cristo sea un club solo para perfectos. Pero es que allí no cabe nadie. La Santísima Virgen María, y ya. Hay quien quiere pensar que la iglesia de Cristo tiene que ser solamente un grupo de élite o de élite. Pero, ¿quién es perfecto en esta tierra? Bueno, hay muchos que sí avanzan en este camino y se les nota una santidad, decimos, impresionante. Pero vamos a ser honestos, a la gran mayoría de nosotros, o el cambio no se nos nota, o el progreso no se nos nota, o se nos nota muy poco a poco. Porque resulta que la Iglesia de Cristo, lejos de ser un club de perfectos, es un hospital para pecadores. Que para eso mismo vino Cristo. Yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Palabras textuales de Él. Entonces, el término santo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento no está refiriéndose a perfectos, sino a los cristianos. ¿Por qué? Bueno, eso yo quiero llegar en el siguiente bloque a eso, porque es clave entender primero quiénes son los santos, por qué se les llama así, y después entenderemos si pueden interceder o no. Vamos a un corte. Será breve y regresaremos aquí, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Amigos, gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior concluíamos viendo cómo el Nuevo Testamento tiene varios pasajes en los cuales se refiere a los cristianos de las comunidades existentes con el título de santos. Y no porque fueran unos perfectos. Basta leer algunos capítulos de las cartas de San Pablo para darnos cuenta, pues que eran cristianos, bueno, como tú y como yo, que sí, caminaban con Cristo, le amaban, pero que dejar atrás al hombre viejo, para citar a San Pablo, pues le resultaba muchas veces un camino lento, largo y doloroso. Entonces la santidad, al menos para los que están en la tierra todavía, no se refiere a una perfección ya adquirida. Pensemos que la santidad allí es referida como una perfección en proceso de adquirir. Recuerdo un libro que habla de cómo somos una obra en proceso constante. Hay que recordar también al mismo Pablo que exhortaba diciéndonos que no hay que desanimarnos porque aquel que ha iniciado la buena obra en nosotros la llevará a buen término. En los términos de ingeniería industrial, por ejemplo, cuando en un proceso de manufactura o de producción existe una pieza o algún producto que está en una fase intermedia del proceso, se le llama obra en proceso o trabajo en proceso. Pues pensemos en nosotros como eso, como una obra en proceso hacia la perfección. Sin embargo, esto no impide que los autores del Nuevo Testamento llamen a los cristianos en proceso de perfección ya santos. ¿Por qué? Porque la santidad tiene que ver, por sobre todas las cosas, con Dios. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Porque Dios es santo, es el 3 veces santo. Y solamente Dios es santo. Y a aquellos a quien Dios les comunique su santidad, porque de suyo, de poseerla, solamente Él la posee. Todos los demás seres que poseen santidad, la recibieron de Él. Ningún ser que sea santo, exceptuando Dios, es santo por sí mismo, por su propia esencia, sino que la ha recibido de Dios. Y podríamos citar, bastantes pasajes para ilustrar esto, pero yo quiero que veamos solamente uno que es
vamos, es que este es el centro también de nuestra religión cristiana. Está en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37. Ezequiel 37, vamos a leer a partir del versículo 26. Dice lo siguiente: concluiré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Ezequiel 37 del 26 al 28. Podríamos hacer tantísimos programas y reflexiones solamente en torno a estos pasajes. Dios, a través del profeta Ezequiel, está anunciando una alianza eterna. A todos los cristianos esto nos tiene que resultar familiar. A los católicos en particular. Porque en uno de los puntos centrales de la Santa Misa, que es el centro y culmen de nuestra fe, cuando el sacerdote, mejor dicho Cristo, a través del sacerdote, está consagrando el vino, regresamos espiritualmente a aquella última cena de Cristo con los apóstoles y escuchamos nuevamente sus palabras. Tomen, beban, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva. En los pasajes del Nuevo Testamento, donde se habla de la última cena, no dice eterna, pero en misa sí, nueva y eterna. ¿Por qué? Porque es la alianza prometida, anunciada por los profetas. Eterna. Es la que ha venido a traer Cristo. Pero veamos un poco más a detalle este pasaje. Entonces Dios está anunciándolo. Haré con ellos una alianza de paz. Para ellos será una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. El santuario de Dios. Está refiriendo en imagen al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén en todo su complejo tenía un espacio que era el santuario. El lugar santo dentro de todo aquel complejo santo. El lugar santísimo, el lugar del encuentro con Dios, el lugar de la comunión, de la unión común con Dios. Dios está diciendo que hará una alianza y que en ese día establecerá, pondrá su santuario en medio de nosotros para siempre. Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el lenguaje de alianza totalmente. Y aquí hay que detenernos un instante a recordar lo que es una alianza, porque si no, no vamos a entender nada de la obra que Dios hace y quiere hacer en nuestras vidas. Si no comprendemos lo que es una alianza, no vamos a entender nada de lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros y a lo que nos ha llamado. Una alianza es una relación entre dos partes que los hace uno. Por eso el lenguaje aquí, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y un ejemplo muy a la mano, muy humano que tenemos para comprender la alianza es la alianza matrimonial, en la cual dos se unen y son uno, siguiendo las palabras del Génesis, ya no serán dos, sino una sola carne. ¿Y cuál es la esencia de la alianza matrimonial? Yo soy tuyo, tú eres mía. Una donación total, mutua, entre dos partes, entre dos personas. Una alianza es distinta y supera con mucho un simple contrato. Porque en un contrato hay un intercambio
de bienes y o servicios. En la alianza hay una donación de personas. El contrato tiene una duración limitada, una alianza es para siempre. Un contrato, si tú lo rompes, pues tienes penalidades. Si rompes una alianza, mereces la muerte. Y eso se ve en todo el Antiguo Testamento, donde se nos dan múltiples pasajes para entender estas alianzas. Y ahora, hablando en la historia de la salvación, en la historia desde la perspectiva de Dios, alianza es lo que Dios ha venido a ofrecernos, a hacer con nosotros desde el principio, desde Adán. Para llevarnos de ser simples criaturas y elevarnos a la dignidad de hijos. Y por sobre todas las alianzas dadas en el Antiguo Testamento, que por cierto, la palabra testamento, cuando hablamos del Antiguo o el Nuevo, se traduce exactamente como alianza, la antigua alianza, la nueva alianza. Pues de entre todas ellas, Cristo viene a llevarlas a su pleno y definitivo cumplimiento y a darnos la alianza nueva y eterna, en la cual nosotros recuperamos ese plan original de Dios para nuestra existencia, la filiación divina que nos viene a través de Cristo. Hay que entender estos conceptos porque si no es muy fácil tomar versículos fuera de contexto y dispararlos para confundir o para confundirnos. Vamos a un corte. Les pido que permanezcan y verán cómo todo esto tiene que ver con el tema. Tiene que ver con la intercesión de los santos. ¿Es posible o no? Tiene que ver realmente. Esperen unos segundos, unos minutos y regresando continuamos con este tema. Amigos, ya estamos de regreso. Gracias por seguir aquí con nosotros. Agradezco a los que están ingresando a la página de Facebook Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Recuerden, busquen ese programa de televisión. Gracias por los comentarios que ya están dejando ahí. Gracias también a los que están comunicándose vía correo electrónico, como Tere Macías. Bueno, Tere, muchas gracias por hacerte presente. Irma Estrada desde Guatemala, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Fabián Rodríguez en Villahermosa, Tabasco. Isabel Herrera en Veracruz, bellísimo estado en México. Rita Muñoz en el estado de Nuevo León, también en México. Betty Leonor desde Querétaro, José Luis Morales. Desde Villahermosa también Grisel Sáez Muñoz. Desde Celaya, Guanajuato, en México también Rodo Lara Caudillo. Yair Estrada también muy frecuentemente. Gracias, Yair, desde Guatemala. Y bueno, a tantísimos más que están aquí comunicándose, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo muy especial a los hermanos que nos ven fuera de la República Mexicana, en Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala, en Costa Rica, en Salvador, en Honduras. Pienso que cada semana recibimos por lo menos un par de correos de cada uno de estos lugares. Bueno, de Guatemala bastantes más. También de Panamá, de Nicaragua. Muchas gracias realmente por estarnos sintonizando. En Sudamérica también. Un abrazo, es una gran alegría saber que estamos unidos a pesar de esta distancia. Y miren que estamos unidos no solamente por los medios electrónicos, Los cristianos estamos unidos porque, como nos dice San Pablo en múltiples de sus cartas, pienso en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, los cristianos formamos todos un solo cuerpo, en el cual Cristo es la cabeza, pero en el cual todos somos parte del mismo cuerpo. Y es así que nuestra unión, por eso digo, es mucho más allá que solamente a través de un medio electrónico como lo es la televisión o un medio como el internet. No, nuestra unión es real, es verdadera. Aunque no la podamos sentir, aunque no la podamos experimentar muchas veces, estamos todos unidos en Cristo. Estamos todos formando parte de su cuerpo. Ahora, esto del cuerpo mucho les resulta extraño pensar, y cuando Pablo habla de esto en la Escritura, dicen, bueno, ¿cómo que el cuerpo? Porque Cristo se encarnó hace 2000 años en María Santísima, hecho histórico, que partió la historia en dos, y se encarnó,
y creció y predicó y murió por nosotros y resucitó y subió a los cielos. Pero los cristianos desde ese día hasta el día de hoy hemos estado presentes en esta tierra, siendo una extensión en la historia de esa encarnación de Cristo. Y por eso la iglesia, que no es otra cosa más que el cuerpo, el grupo de los cristianos, de los que aman a Cristo, ha hecho durante 20 siglos lo que Cristo hizo durante unos cuantos años en esta tierra. Predicar el evangelio, predicar la liberación de los cautivos, predicar el fin del pecado y de la muerte, curar enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, enseñar a los que no saben. Todo esto es lo que Cristo hizo durante sus días en la tierra. Y los cristianos lo hemos continuado por 20 siglos, porque los cristianos somos la extensión en la historia de la encarnación de Cristo y formamos con Él un cuerpo. Ahora, lo interesante de todo esto es que en Cristo formamos un cuerpo, no solamente los que vivimos en el mismo año, en la misma época. Formamos un cuerpo todos los que estamos en Cristo o han estado en Cristo. Es decir, que estamos unidos en este cuerpo, en esta unidad metafísica que es posible por Cristo y en Cristo. Todos los cristianos, desde el principio hasta los que habrá al final. Vamos, no solamente los cristianos, sino todos aquellos que estén en la presencia de Dios. Porque vamos, espero que esto no sorprenda a nadie, pero hay muchísimas personas que sin ser cristianas van al cielo. Yo espero no sorprenda esto a nadie, ¿eh? Ahora, estábamos con un pasaje del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 26 al 28. Y decía yo que esto es esencial comprenderlo. Dios ha hecho una alianza con nosotros, explicamos ya básicamente lo que es una alianza. Decíamos que Dios a través de las alianzas, desde Adán y hasta Cristo, viene con un propósito: llevarnos de ser criaturas a ser hijos, hacernos parte de su familia, que seamos hijos de Dios, familia de Dios. Estamos muy acostumbrados a este lenguaje y por lo tanto no nos sorprende. Pero cuando nosotros meditamos, aunque sea un breve instante, en la naturaleza de Dios, que no es nuestra naturaleza, y cómo Él ha querido compartirla con nosotros, su misma naturaleza divina, es que aquello es un acto de amor impresionante. Y ha querido hacerlo a través de las alianzas, para irnos haciendo parte de su familia, y que esta familia vaya creciendo. Y por eso empezó con un matrimonio, Adán y Eva, y creció hasta formar un reino con David y con Salomón. Pero el plan de Dios no se detenía ahí. El plan de Dios es que todos estuvieran llamados a esta familia, que esta familia fuera universal, y por eso vino Cristo, a llamarnos a pertenecer a esta familia universal, a esta iglesia católica universal. La alianza es central. Y este pasaje es central también para el tema de hoy. Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mi santuario en medio de ellos. Recuerda el Evangelio de San Juan, en el cual se nos muestra que Jesucristo es el verdadero templo. Tiren este templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días lo levantaré. Ahora, el Evangelio de San Juan nos muestra cómo el cuerpo de Cristo, el cuerpo resucitado de Cristo, es el verdadero templo, el verdadero santuario, el verdadero lugar de la comunión con Dios. Hay más. Cuando mi morada esté junto a ellos, sabrán las naciones que yo soy el Señor. Cristo es esa morada. Ahora, el versículo 28 es fundamental. Sabrán las naciones entonces que yo soy el Señor, que santifico a Israel
cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Por eso decía yo, que nadie puede ser santo a menos que Dios lo haga santo. Que Dios comunique su santidad que Él y solo Él posee. Sabrán las naciones que yo soy el Señor, que santifico. El Nuevo Testamento, en un gran porcentaje, fue escrito por cristianos de origen judío, que entendían muy bien todo esto y sabían que en Cristo, muerto y resucitado, estaba el santuario de Dios, el acceso a la comunión con Dios. Sabían que la presencia de Cristo en medio de ellos era el cumplimiento de las promesas, la plenitud de las alianzas. Y que por lo tanto, a través de Cristo, Dios Padre santifica a su pueblo. Que la presencia constante de Cristo en medio del mundo santifica a los cristianos. Entonces, para la santidad es necesaria una alianza. Que Dios haga con nosotros y nos comunique su propia santidad. Y las alianzas, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vamos a ver que tienen elementos muy claros. No voy a entrar a muchísimo detalle, solo compartiré uno. Las alianzas tienen un signo a través del cual se sellan y se renuevan. Piensa en la Pascua. Un cordero que derrama su sangre, que con la sangre del cordero se marcan las casas y que se come la carne del cordero y que cada año esto se repite. Jesucristo vino a darnos una alianza también. Recuerda la última cena. Y nos ha dado un signo para sellar esta alianza y para renovarla. El signo de su cuerpo y su sangre, alma y divinidad, presentes bajo las apariencias de pan y de vino. Necesario es participar de esto para sellar y renovar la alianza con Dios. Ahora, no solamente la Eucaristía es un signo de alianza. Los 7 sacramentos son signos de la alianza que Dios ha venido a hacer con nosotros y que nos hace su familia a través de ellos. Y por eso, San Pablo y otros se refieren a los cristianos en los libros del Nuevo Testamento como santos, no porque sean perfectos, sino porque participan de estos sacramentos a través de los cuales Dios nos santifica, nos comparte su vida misma porque nos ha hecho uno con Él. La santidad pasa por una alianza que Dios haga con nosotros. Y las alianzas se realizan a través de signos. Y la definición que el Catecismo da de sacramento es muy simple. Signo visible de una realidad invisible. Signo visible de una realidad invisible. A través de estos signos, Dios realiza en nosotros obras, aunque no las podamos ver. A través del signo del agua del bautismo, Dios, Espíritu Santo, viene a nuestra alma, borra la mancha del pecado, infunde en nosotros sus 7 dones, nos regresa a la condición de hijos que habíamos perdido en nuestros primeros padres. A través del signo del aceite, del óleo, en el sacramento de la confirmación, la plenitud del Espíritu Santo viene a morar en nuestra alma y nos configura para que seamos soldados de Cristo y testigos de Él en el mundo entero. Signos visibles de realidades invisibles. A través del signo del pan y del signo del vino, la realidad del cuerpo y la sangre de Cristo presente para que lo comamos y lo bebamos y seamos uno con Él, estemos en comunión, y entonces el sacrificio que Él hizo por nosotros sea aplicable a nuestras vidas, aún 20 siglos después del Calvario, se hace realidad. Signo visible de realidad invisible. Es a través de los sacramentos como Dios nos santifica. Y por eso se le puede llamar santos a los cristianos
aunque no sean perfectos todavía, porque están en proceso de perfeccionamiento a través de los sacramentos en los cuales Dios comunica su propia santidad. Vamos a un corte y regresamos para desarrollar un poco más este tema. Será breve, quédense con nosotros. Amigos, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el tema. ¿Pueden interceder por nosotros los santos? Mira, yo sé que tal vez no estoy hablando de la intercesión, pero estamos poniendo las bases para entender esto. Porque entendiendo primero cómo es que Dios nos hace santos, después lo de la intercesión es realmente sencillo. Estamos entonces en que Dios nos hace santos a través de una alianza, y que las alianzas se llevan a cabo con signos que las sellan y permiten renovarlas. Eso está presente en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Resulta que para muchos es difícil comprender no solo la intercesión de los santos, sino los mismos sacramentos y muchísimas otras cosas por un desconocimiento total de las Escrituras, por un desconocimiento total de las alianzas. La alianza es el tema central que guía toda la historia de la salvación presente de Génesis a Apocalipsis. Y a veces entender un concepto tan importante como este puede abrirnos el panorama para comprender realmente el mensaje que está allí en las Escrituras. Cristo viene a traernos la alianza nueva, la alianza eterna, la esperada por Israel, la anunciada por los profetas. Aquella alianza que incluiría no solamente a Israel, sino a los gentiles también. Aquel nuevo éxodo, alguna vez hablamos ya de esto, en el cual el Mesías liberaría no solamente a Israel, sino a los gentiles, y no los liberaría solamente de la opresión física, sino de la opresión de la muerte y del pecado. Cristo vino a traer eso. Ahora, habiendo puesto esta base, veamos un versículo de la Escritura que está en la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es un versículo que algunas personas utilizan para poner una objeción a la intercesión de los santos. Claro, cuando ponen esta objeción se refieren a la intercesión de los santos en el cielo. Porque como ya hemos dicho, nadie objeta la intercesión de los santos aquí en la tierra. Cristianos católicos y no católicos, frecuentemente, siguiendo el ejemplo de la Escritura y de 20 siglos de tradición, pedimos a hermanos que oren por nosotros, que intercedan por nosotros. Yo mismo lo hago al inicio de este programa. Cristianos, nuevamente digo, incluso no católicos, lo hacen. El pastor intercede por ellos interceden por el pastor. La intercesión parece no causar mayor conflicto para algunos, siempre y cuando sea entre cristianos que estemos en esta tierra. Parece generar conflicto para algunas personas no católicas y algunas católicas también, cuando involucra esta intercesión a los santos que están en el cielo. Y a eso vamos a ir ahora. Y un versículo que se utiliza para eso es el del 1 de Timoteo 2, 5, donde dice: porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Y este es un versículo en el cual estamos totalmente de acuerdo, los católicos. De hecho, los católicos lo entendemos mucho mejor que los no católicos, porque aquí está hablando que hay un solo mediador, Cristo. Pero cuando habla de mediador, inmediatamente está hablando también de alianza, porque es un mediador ¿de qué? De una alianza. Las alianzas tienen, entre sus características, ¿qué tienen un mediador? Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Jesucristo. Plenitud de todos aquellos, que todos aquellos apuntaban a Cristo, eran tipos en griego de la tipología, prefiguraban a Cristo. Mediador implica necesariamente mediador de alianza. ¿De cuál alianza? De la que ya hemos hablado. ¿Hay un solo mediador? Claro que sí, y es Cristo, claro que sí. Pero ¿de qué manera ese versículo, 1 Timoteo 2:5, prueba que los santos en el cielo, por ejemplo, no puedan interceder por nosotros, los santos, en proceso de perfeccionamiento,
aquí en la tierra. De ninguna manera. Vamos, si la interpretación que las personas que se oponen a esta creencia y práctica fuera válida, haría imposible también la intercesión entre los cristianos que estamos aquí en la tierra. Porque yo fácilmente podría decirle a un hermano que se ofrece a orar por mí. No ores por mí, porque hay un solo mediador, Cristo. Lo que pasa es que además de no comprender que un mediador involucra forzosamente una alianza, tampoco comprenden que un mediador de alianza no es lo mismo que un intercesor. Ahora, en su significado más simple, la palabra mediador habla de alguien que está en medio de dos, en medio de, mediador. En este caso, entre Dios y nosotros, claro. Pero también habla de estar en medio de. Y cualquier persona que se pone entre Dios y yo, pues va a hacer las veces de mediador. Estar en medio de. Ahora, el término, digamos, si lo queremos ver técnicamente, será intercesor, el que intercede, el que ora en mi nombre a Dios, el que pide por mis necesidades. Y entonces por aquí hay un no comprender el rol de mediador y el rol de intercesor. Aunque la palabra mediador en su etimología, no en su significado teológico que involucra alianza, sino en su etimología habla de estar en medio de. Si lo interpretan con esta visión fundamentalista para tomarlo como justificación y no creer en la intercesión de los santos en el cielo, pues entonces, ¿por qué sí sería posible la intercesión de los santos en la tierra? Si hay un solo mediador y se interpreta como algunas personas dicen. ¿Ven? Es que no se interpreta así. Y la objeción realmente viene con la cuestión de los santos en el cielo. Y aquí es donde está la clave del asunto. Y la pregunta central para responder este argumento es: ¿pueden o no los santos en el cielo interceder? Y el argumento que se da, la objeción que se pone es que no. ¿Por qué? Porque no están vivos. Pues no están vivos en la tierra, pero cuando uno deja la vida en la tierra, cuando uno muere, ¿uno cesa de existir? No. Casi cualquier cristiano, aunque no sea católico, dirá que no. Pero entonces es cuando se tienen que elaborar y diseñar algunas teorías totalmente fuera de la Escritura o malinterpretando la Escritura para decir, es que el cristiano que muere y que vivió una vida con Cristo, duerme. Y está allí durmiendo, esperando el día de la resurrección. Y como duerme, está allí como congelado, como en pausa, pues no puede hacer nada. No puede interceder. Esta es una visión errónea, ajena a la Escritura y ajena sobre todo al sentido común. Vamos a tratar de explicar por qué es ajena al sentido común regresando a este corte. Así que vamos a un corte y regresamos. Amigos, ya regresamos. Agradezco muchísimo a los que se han comunicado vía telefónica, como la señora Zavala en Zapopan o en México, o Elia de Espinosa en Panamá, en Centroamérica. Muchas gracias. Dice, yo he podido comprobar la efectividad de la intercesión de María Santísima, del Santo Padre Pío, de San José, del Arcángel San Miguel. Es que ahí hay otro tema. Es innegable la cantidad de evidencia que hay al respecto de la intercesión de los santos en el cielo. Solamente la evidencia ya empírica que se puede ver, que está documentada, es que es indudable. Rosa María Tejeda de Ayotlán en México, muchas gracias. Teresa Blanco también en México, gracias. Mauricio Hernández en Guatemala, muchas gracias. Cuenten todos ustedes con las oraciones que me piden, Aurora Elizabeth Miranda de Chinautla, Guatemala, muchas gracias. Dice, los santos no son solo para interceder por nosotros, también son para imitarlos. Claro,
Claro que sí, son nuestros hermanos mayores, también hay que imitarlos. Milagros Lara Aguirre desde el bellísimo Veracruz, gracias. Lourdes Bretón desde Puebla, en México, gracias Lourdes. Beatriz García y María Guadalupe Reyes en México, muchas gracias a ustedes. Gracias también a los que se comunicaron vía correo electrónico y vía la red social está Facebook y la página del programa, se la recuerdo, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión. Entonces, vamos a ver. Vemos que el versículo de primera de Timoteo 2:5, Cristo, solo hay un mediador, Cristo Jesús, no es objeción válida. Que la objeción válida está en, ¿están vivos o no? Porque dicen, no, están muertos. Pero sabemos, por ejemplo, miren lo que dice el Evangelio de San Lucas, vean lo que dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 37 y 38. Está explicando Jesús algo y le dice, y que los muertos resucitan, lo han indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Esta es la cuestión que a muchos les resulta incómoda. Para Dios todos viven. La tasa de mortalidad en esta tierra es de 100%. Todos vamos a morir. Esa es la tasa de mortalidad. Pero la tasa de inmortalidad también es de 100%. Todo ser humano que alguna vez vivió, que alguna vez vivió y que murió, está vivo también. Está consciente, existe. No está allí en una bodega, en un almacén, congelado, en pausa, durmiendo. No, está vivo. Pasajes de estos hay muchísimos que los hablan. Jesús dialogando con Elías y Moisés en la transfiguración. Elías y Moisés habían muerto en esta tierra. Bueno, Elías un carro de fuego se lo llevó, pero Moisés había muerto siglos antes. El pasaje en el cual Jesucristo, dando una parábola, habla de cómo un hombre rico muere y desde donde quiera que esté, pero ya muerto después de esta vida, pide que se transmitan mensajes, que vayan y les hablen a sus hermanos. No parece estar dormido, no parece estar inconsciente. Jesús dice, de aquellos que sean infieles, ¡ay! Cuando venga la muerte, porque dice, y será el llorar, el llanto, el rechinar de dientes. Vean lo que dice San Pablo, en la carta a los Filipenses. Tenía la cita separada, pero ahorita la encuentro. Primer capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses, aquí está, versículo 23. Vamos a leer desde el 22. Dice San Pablo, pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otro, quedarme en el cuerpo es más necesario para ustedes. Filipenses 1, 22 al 24. Pablo se encuentra dividido. Por un lado, dice, mi deseo es partir y estar con Cristo. Está hablando de su muerte. Y a su muerte estar con Cristo. Dice, lo cual es con mucho lo mejor. Más por otro, deseo también quedarme en el cuerpo, en esta tierra, porque eso es necesario para ustedes. Partir para estar con Cristo, no dice para estar durmiendo, para estar congelado, para estar en pausa. Porque vamos a ver, si el cristianismo se trata de amar a Dios y amar al prójimo, y los cristianos cooperan con la gracia que reciben de Dios para esforzarse y aprender a amar y amar y amar y amar. Y pensemos en un Pablo que al culmen de su vida amaba tantísimo a Dios y a los hermanos y de pronto muere y ya no va a amar. Cierto, su cuerpo queda aquí, pero su alma, que está unida con Dios, ya no va a amar, ya no puede amar. ¿Ya no puede hacer algo en favor de todos aquellos a los cuales amaba en la tierra? Y aquí está el punto central de todo esto. ¿Quién será mejor cristiano? ¿El cristiano que está en la tierra o el cristiano que está en el cielo con Cristo? Pablo dice que estar con Cristo es con mucho lo mejor.
Ahora, si el cristiano aquí en la tierra puede amar, ¿no podrá amar el cristiano en el cielo? Si el cristiano aquí en la tierra puede interceder por otro cristiano, ¿resultará que el cristiano en el cielo no puede interceder? Eso no tiene sentido. Es contrario al sentido común. ¿Por qué? Porque entonces, si todos estamos de acuerdo en que interceder es algo bueno, entonces el cristiano en el cielo sería inferior al cristiano de la tierra, porque no podría hacer el bien que la intercesión es y representa. Solo lo podría hacer el cristiano de la tierra, y eso significaría superioridad sobre aquellos que están en el cielo. Hebreos, capítulo 12, después de habernos dado un repaso por la historia de la salvación, hablándonos de personajes como Abel, como Enoc, como Abraham, como Isaac, como David, como muchísimos, culmina diciendo: por lo tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, los testigos ven, los testigos están vivos. ¿Y a qué nube de testigos dice el autor de la carta a los Hebreos? A todos estos que ya habían muerto. Y el pasaje clave aquí está en Hebreos 12, 23. Voy a leer un poco desde el 22 y terminamos con esto. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección. Nos dice, nosotros en la tierra tenemos acceso a todo eso. A los espíritus de los justos llegados ya a su perfección. Si ya han llegado a su perfección, ¿por qué no podrían interceder por nosotros si lo hacían aquí en la tierra? ¿Serán más perfectos quienes están en la tierra que los que están en el cielo? De ninguna manera. Interceder es cuestión de amor. Y es estar vivo. Y yo me atrevo a decir que una de las razones por las cuales el mundo protestante está infinitamente dividido es porque no comprende esto. Si no puedes estar en comunión con los santos del cielo, que ya no te pueden dañar y que no pueden pecar contra ti, que solamente te pueden hacer el bien, ¿cómo podrás estar en comunión con los santos de la tierra que te pueden dañar y pueden pecar contra ti, y de hecho lo hacen? Si no puedes estar en comunión con los santos del cielo, difícilmente estarás en comunión con los santos de la tierra. Que el Señor les acompañe, que María Santísima interceda por ustedes, que el Espíritu Santo se derrame en abundancia en sus mentes y en sus corazones para comprender el amor de Dios, que lejos de querer autómatas o zombies, quiere hijos e hijas que sepan amar y que se amen los unos a los otros, y que ese amor no cese en el cielo. Al contrario, estando más perfectamente unido a Cristo, crece. Que todos los santos del cielo intercedan por ustedes. Nos vamos ahora. Agradezco muchísimo el favor de su atención. Y a nombre de todo el equipo de María Visión que hace esto posible, soy Rafa Piña Valdés. Muchísimas gracias. Si el Señor nos permite, nos encontraremos nuevamente con más razones de nuestra esperanza. Muchas gracias.